Vuelta 2. ¿Cómo están, chicos? Por acá tejiendo, por acá avanzando. Vuelta. Venga, marco las vueltas que llevo. 1, 2. Esta es la tercera y esta es la cuarta. Listo. Vuelta 2, 3 y 4. Bueno, chicos, aquí vamos avanzando. Aquí vamos avanzando, muchachas. Voy a estirar mis hilos. Mire, por acá les estoy mostrando, es que le estaba mostrando algo a una compañera, entonces los estiré y les dije, lo que pasa es que esto, queda muy feo así, queda muy feo así. Entonces estaba mostrándole por qué se jalan los hilos sin que se use para recogerse, porque la idea no es que se recoja, pero sí se ve muy feo. Y esos hilos luego se enredan y pueden salir, bueno, tantas cositas. Entonces aproveché a mostrarle con lo que tenía ahí. Quedó muy lindo. Déjame ver ese fajón tan lindo para mostrarles, presumirle a las muchachas. Déjamelo ver acá. Muchachas, les voy a presumir un fajón más lindo que acabamos de terminar. Miren, miren eso tan bello. Se acabó de terminar, fajón paleteado. Mire, 6 centímetros de ancho. Súper hermoso, el diseño perfecto. Gracias, gracias por dejarme presumir eso tan bello. ¿Cómo van? Hola, Yanu, bienvenida. Ana Eugenia, bienvenida. Ana, bienvenida, Yanu. ¿Cómo vas? Entonces acá yo no quise avanzar porque era mejor explicar bien que termina el gris sobre verde. Y en esta situación, 1, 2, 3, 4, queda un verde hacia adentro y el otro hacia adentro. Entonces queda acá. Como terminé el gris sobre verde, voy a hacer un verde hacia adentro. Hola, chicas, buenas noches. Gracias por estar acá, muchachas. Miren, un verde acá adentro. Pero el otro verde tengo que dejar un gris para poder tejerlo, que esa es la parte que es bueno explicar. Que acá voy a hacer solamente uno. Esta es la vuelta 3. 2, 3. A ver, que estos sí los queden ahí guardadas. 3, 4 y 5. Y aquí en este gris que queda es que voy a hacer el punto. Yo acabo de hacer este. Mira, mira los zapatos. Eso. Queda hacia adentro 5 y aquí en este gris que queda antes del verde va el otro verde, porque si no la flor no sale. Entonces esa parte sí era mejor explicarla. Hola, señora Amparo, bienvenida. Alejandra, bienvenida. Aquí el punto verde sobre gris. Y este espacio que queda vacío, que va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 grises. 9 grises. Hola, Elsa, bienvenida. Blanca Nubia. 9, que va 1 sobre verde. Aclaro mucho eso porque estas florecitas al empezar son muy engañosas. Y los otros sobre gris. En total me tienen que quedar 9. Porque esto es como una florecita. Islena, buenas noches. Daniel, pensé que era Danilfa, no, es no sé, Alvarado. Creo que el apellido es Alvarado, bienvenida, bienvenida. Se colocan nombres muy raros ustedes, muchachas. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y como el último punto lo hago sobre verde, me da para 9. Vean, porque el verde queda hacia adentro. Así como este, que los verdes quedaron hacia adentro, no hacia afuera. Señora Rose, profe Mari, quería decirle que el lunes usted tejió hasta la vuelta 13 cuando metió los dorados y el martes no pasamos clase porque estaba empezando vuelta en mochila triángulo. Entonces toca explicar vuelta
13. Ya les leo, muchachas, que hice en esas vueltas, que tengo los apuntes. Uy, muchísimas vueltas, porque yo tengo hasta la vuelta 17. Entonces estamos bien atrasadas. A ver. Vuelta, esperen, ¿dónde tengo yo mi fondo? Porque no, sí estoy al día. Ya lo busco, muchachas, y les leo. Creo que está acá. Ya les leo. Porque no, muchachas, ni por el chiras, pues nos vamos a quedar hasta ahí nada más. Y vamos a tejer los grises. 1. Hola. Dime. Adivine quién va a ser mi próximo compañero de trabajo. ¿Quién? Adivine. No, Dios me libre. No, ¿de verdad? Doña Mildred le dio trabajo. ¿Y usted sí le dijo a Mildred cómo era la situación? Que el muchacho es más bien... Borracho. Ajá, perdón, muchachas, por lo que están escuchando. Ella lo vio. Ah, ella ya sabe qué joyita es. Oh, pero no digas así. No, yo trabajando soy muy diferente. Yo trabajando le meto sería. Pues yo no les digo nada, yo lo único que les digo es conozco a Mildred antes de que David naciera. No, sí, y David claro. tiene 18 años y yo la conozco a ella antes de que mi hijo viniera a este mundo. Entonces, yo sí les digo, trátense con seriedad ya. No, sí, el trabajo es una cosa y afuera es otra, eso yo lo tengo muy claro. Pero si ustedes son buenos con ella, vea, esa Porque vieja sí que le a dio mí me ha trabajo. calmado hambres, me ha dado posada. Esa mujer por mí ha hecho lo que no ha hecho nadie más en el mundo. Porque Yo sí sí que les le dio digo, si trabajo. ustedes se la llevan bien con ella, esa No. vieja es lo máximo. No es que me ayudan a traer todas las cosas, entonces ella le dio a TikTok y le dijo, lo espero acá el sábado, domingo y lunes. Y pues esperar a él, Y y es que como ya le tiene trabajo, experiencia. esperar a ver si me da más. Es que él ya tiene experiencia y Porque yo Listo. trabajo desde hace mucho tiempo. No, Bueno, Mi y que familia no se también vuelva a tiene empresa. repetir llegar como llegaron el día del festejo, porque Mildred, vea, Mildred se fija, muchachas, perdón por lo que están escuchando, pero es que ustedes hacen parte de la familia. Ella se fija en su, que vaya limpio. Yo le digo a David, cámbiese todos los días, báñese. Ella se fija si usted llegó como recién levantado. Ella se fija si usted solo se dedica a comer todo el día. Chicos, qué pena con lo que están escuchando, pero tuvo 2 chicos y de verdad cuando llegó el momento de la quincena, creo, no recuerdo cómo fue el tema, le tocó a ella darle trabajo 2 semanas más para que le pagaran todo lo que se habían comido en arepas. O sea, ¿cómo era? Le debían dinero a ella solo en comida, porque los chicos solo sabían comer, pegados al celular. Una vez fuimos y estaba la chica sentada y el chico casi encima de ella, con el hombro así, pegados del celular y el negocio así lleno de gente por dentro y afuera pues todo el reguero. Entonces, muchachos, no, lo felicito. La verdad, muy buena empleada. Dio con excelente. Esa señora es lo mejor del mundo del mundo. Ay, todo celebración, mientras no haya licor ni nada así. No, jueguen play un ratico que yo estoy trabajando, muchachas. Qué pena con ustedes todo ese chisme, pero ustedes hacen parte de la familia, tienen que saber cómo es. Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Está a portarse en juicio y a invitar a la novia al guito, porque ya uno con trabajito, con dinerito, puede invitar a la novia, ven, te invito esto, lo otro. Pero tu hijo, pero yo estoy hablando con el otro señor, que también a consentir sí. No, yo sé que mi hijo es un caballero. Muchachas, sí ve todo el chisme que nos pescamos ahí. Que ya el muchacho tiene trabajo, David tiene compañero de trabajo, porque es que ahora llega una temporada muy alta y donde David está trabajando, pues necesita gente responsable. Pero déjale un poquito al gerente de venta, por favor. Entonces, miren, muchachas, cómo es la vida, bendito Dios. David consiguió trabajo, ya hay un amiguito también va a trabajar con él. Y es una cadena muy bonita porque ellos te tienen que recomendar ellos mismos, pero qué chévere. Yo ya puse mi granito de arena, que era confirmarles pues de que si les van a pagar para que trabajen, es para que trabajen, no para la recocha. Pero sí, muchachas, mejor dicho, ustedes escucharon el chisme. Elsa, bienvenida. Nubia, bienvenida. Rose, ¿cómo estás? Olga. María, por favor, siga la explicación. No, señora María, estoy en el chisme y las chicas también tienen derecho a escuchar el chisme. Entonces, con calma, paciencia, y tengo que explicar el fondo. Entonces, mucha paciencia, porque acá no es la que más corra. Acá, la verdad, somos una comunidad y somos una familia, que nos pasa de todo.
hasta recibir visitas en pleno en vivo y ahí tienen ustedes el chisme, muy rico el chisme. Profe, ¿me puede hacer el favor de mandarme los materiales para esta clase? ¿Con quién estoy hablando yo? Rosalba, señora Rosalba, su pedido se fue hoy. ¿No es usted, señora Rosalba, la que había que entregarlo acá en Bogotá? Me confirma. Noemí, bienvenida. Eusa. Sí, señora Rosalba, me confirma si usted es la señora que había que entregarlos hoy en Bogotá, porque su pedido se fue. ¿Era la señora Rosalba el pedido? Sí, señora Rosalba, su pedido se fue muy temprano. María Luis, hola, ¿cómo está María Luisa? Hola, hola, Trivi, buenas noches, bienvenida. No, el chino estaba bueno. Muchachas, esperen porque les voy a leer las vueltas del fondo. No las voy a dejar con esa duda. Miren, mis niñas, acá tengo los apuntes. Bueno, si en la vuelta 13 decimos que la vuelta 13, yo no voy a señalarles cuál es, pero entonces leyendo acá ubico. Mira, mi amor, está exquisita como te gusta a ti. La compraron allí, está rica. Ay, ¿sí viste, mi amor, el chisme? Que Mildred le dio trabajo al compañerito de David. Tan chévere. Que le vio buena actitud y como les digo yo, seriedad, a trabajar y listo. Esa plática les sirve mucho a ellos para que se compren sus cositas. Me alegro mucho. Muchachas, pongan atención las que se quedaron en la vuelta 13. Y gracias por decirme, porque sí, yo la verdad leí creo que la 16 y la 17 y Swan se acabó. La vuelta 13 dice que va un punto bajo rojo número 2, o sea, el oscuro, un aumento gris, o sea que yo quedé en esta vuelta. Ahí fue donde yo hice un aumento gris. Un aumento gris, un punto bajo gris, acá en esta vuelta me quedé. Un punto bajo rojo número 1, un punto bajo gris, un punto bajo verde, un aumento gris dorado, acá, exactamente, un aumento gris dorado, un aumento gris dorado. Dorado gris, primero, perdón, dorado gris, luego un aumento gris dorado, que así se repitió. Luego un gris, un verde, esa fue la vuelta que dimos. ¿Listo? Esa. Tengan claro que aquí iba, oiga, pero espérese, la vuelta, esta vuelta hizo aumento ahí y también acá 2. ¿Listo? Entonces, un punto verde, uno gris, uno rojo número 1, que es el rojo oscuro, un aumento gris, un punto gris, uno rojo, uno gris, uno verde, uno gris, un aumento dorado gris, un aumento gris dorado. Un gris, un verde, un gris, un rojo, un aumento gris, un punto gris, uno rojo, uno gris, un verde, un gris, un aumento dorado gris. Gris dorado. ¿Listo? Quedó claro que esa es la vuelta 13. Yo ya la tengo clarísima que esa es mi vuelta 13. Vuelta 14. Entonces yo termino donde... Esperen, muchachas, porque como no sé dónde empiezo ni dónde termino. Esperen, yo lo miro más cerca. No, realmente no se ve ni dónde se empieza ni dónde se termina. Pero en el patrón a leerlo, la 13 dice que termina con un punto bajo gris. O sea, yo termino acá, en este punto bajo gris. Y empiezo, pero obviamente la vuelta que sigue, porque vamos en espiral, la vuelta 14 dice que va un punto bajo rojo, rojo número 1. Un punto bajo gris, el gris en el centro. Un punto bajo rojo, un punto bajo gris, un punto bajo verde, un punto bajo gris, un punto dorado, un punto gris, un aumento gris y 2 grises. Un punto dorado, un punto gris, un punto verde, un punto gris. Y se vuelve a repetir uno rojo, uno gris, uno rojo, uno gris, uno verde, un dorado, un punto en aumento gris. Espérese. Un punto gris primero y luego el aumento gris y ahora sí los 2 grises. Uno dorado, uno gris, uno verde, uno gris.
y vuelve los rojos. ¿Listo? Ya esta vuelta, que sería en este caso la 15, porque la que acabo de leer, la 14, va uno rojo, uno gris, uno rojo, uno gris, uno rojo, uno gris, dos dorados, un aumento gris, dos dorados, uno gris, uno dorado, uno gris, uno verde, uno gris, uno rojo, uno gris, un verde, ahí empieza nuevamente, ¿no? Esta vuelta va sin aumentos. Ah, sí, no, sí lleva aumento acá, perdón. Esta lleva aumento, la que sigue es la que va sin aumento. Esta lleva aumento acá en el medio, dos dorados, un aumento gris, dos dorados. La que sigue, terminamos o empezamos, que sería la 16, un punto bajo verde. Uno gris, uno verde, dos grises, tres dorados, cuatro grises, no lleva aumento, tres dorados, dos grises, uno verde, uno gris, uno verde, dos grises, y así se repite, cuatro grises y no lleva aumento. Y la vuelta 17, que ya sería esta, es uno verde, 7 grises, un aumento gris, 8 grises y vuelve a empezar un verde, 7 grises, un aumento gris. Espero, mis niñas, que hasta ahí haya quedado claro. A mí me da pena con ustedes que me haya saltado tantas vueltas, pero tienen razón, un día no hubo clase y yo sí adelanté porque estaba feliz de la moña. Emi, hola, ahora qué estás haciendo, la mochila de Navidad, Emi. Entonces ya quedó claro el fondo, muchachos, no se me preocupen que ahí estamos para eso, para lo que falte leerles. Nada, seguimos acá. Seguimos acá. Terminé mi florecita. Miren, queda hacia adentro, queda hacia adentro. Y acá vuelve mi muñequito de nieve que dice que va 10 puntos bajos blancos y el rojo. 10 puntos bajos blancos y el rojo. Gabriela, a mí se me cerró el fondo. Gabriela, no, por eso hicimos muchos aumentos acá, Gabriela. Acá se hicieron mucho, acá se hizo aumento, acá se hizo aumento, acá ya no se hizo, pero acá volvió y se hizo aumento. No, a mí ya al último me quedó antes más planito todavía, más planito, porque quedaron muchos aumentos. Al principio se estaba fregando mucho, muy tensionado, pero ya después no, quedó re... Ah, no, acá va primero gris. Quedó súper bien, súper bien. Esperen, muchachas, que vamos por acá. Primero gris. Después del verde, vamos a tejer un punto gris y uno sobre blanco. Listo. Dos punticos ahí. Y ahora sí, 10 blanquitos. Gabriela, si algo sabes que puedes hacer, empiézalo sin el azul, azul bebé, azul rey, sin esos dos colores. Ah, y el gris. Empiézalo sin esos tres colores. A una compañerita se le cerró y lo que hizo fue eso. No le colocó azul bebé, ni azul rey, ni el gris claro. El gris más clarito no lo colocó. Y tejió todo el fondo con los colores que lleva al fondo. Y cuando empezó acá el cuerpo, ya le metió los dos el azul bebé, el azul rey y el otro gris. Y la verdad le quedó hermoso. Entonces ella lo solucionó de esa forma. Dijo, no, profe, es que son muchos hilos, yo lo voy a solucionar colocándole esos tres colores en el cuerpo. Y lo hizo así y le quedó perfecto. Se pudo realmente aplanar el fondo como ella quería. Quedó muy bello, muy, muy, muy bello. 10 blancos. 10 blancos, un rojo, un blanco, un rojo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Un rojo, un blanco, un rojo. Recuerden, muchachos, estirar los hilos. Ve acá el dorado es el único que se ve. Nada más. Listo. Y acá. Ay, no, sí se ve el azul bebé por allá. Ahí. Voy a hacer el rojo. Miren el fondo de la página, lo hermoso que se ve. Está quedando más lindo el de la página. Plano, grandote. Todavía no se ha empezado a cerrar, muchachas, porque es que está muy plano. Es una mochila playera, entonces queda muy plano. Creo yo que por ahí 2 vueltas más y ya empieza a cerrarse un poquito más. Un rojo, un blanco, nuevamente rojo, blanco. Blanco y rojo, rojo. Pero entonces aquí ya va el rojo oscuro, el rojo oscuro, el rojo claro, el rojo claro. Espere, lo acomodo porque es que como hay tantos hilos, él queda por debajo, por encima, pero yo simplemente lo acomodo de donde va. El rojo claro. Ve, el gerente de venta no me dijo, la señora Rosalba me dijo si hiciera el pedido que se fue hoy, el que era para Bogotá. Señora Rosalba no me confirmó, porque me dijo que le hiciera el favor y le mandara el material para esta mochila, pero sí la señora Rosalba que se le envió el pedido, hoy ya se fue. No me confirmó nada la señora Rosalba. Un rojo oscuro, un rojo claro y volvemos con el rojo oscuro. Listo. Con el rojo oscuro. Y luego va 1, 2, 3, 4, 5, 6 blancos, un gris. 6 blancos. Ana Eugenia, la señora Rosalba dice que es nueva. Ah, no, señora Rosalba, si usted es nueva, hábleme acá a WhatsApp. Mira, señora Rosalba, es que hoy se fue un pedido para una señora Rosalba acá en Bogotá, que los pedidos que salen para acá, para Bogotá, se envían en las horas de la mañana para que la paquetería lo entregue después de las 2 de la tarde. Mire, ese es mi número de WhatsApp, ahí me puede hablar y con muchísimo gusto, señora Rosalba. Gracias, señora Ana Eugenia, yo no había visto el mensaje de ella. Sí, señora, le confirmé que soy nueva. Ay, gracias, señora Rosalba. Mire, ese es mi número. Angélica, bienvenida. Omaira está hermosa. No, eso vamos con calma. Así estamos todas con ganas de tejer de todo, pero no, muchachas, ahí vamos con calma. Yo sí estoy tejiendo muy juiciosa. Muy, muy súper juiciosa. 6, les dije. Sí, acaba puntos. 6. Llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y uno gris, que es el gris súper clarito. Recuerdan que es que tenemos varios tonos de grises. 2. Realmente no son muchos, son 2. Acomodo acá. Y tejemos un gris. Este gris es bien clarito. Otra cosa, muchachas, que les iba a decir. Si ustedes quieren mermar hilos, este gris pueden dejar este.
este mismo gris y no meten este tan clarito. Dejan este mismo gris para estas lineecitas de acá, para las líneas donde yo les diga gris y trabajan con uno menos. Y listo, esa también es otra forma de mermar hilos sin necesidad de que se nos descuadre el diseño. Simplemente usando ese tono para otras cosas. Ángela Fernández. Seguimos acá, muchachas. Señora Digna, buenas noches. Seguimos blanco, 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 blanco. Muy blanco. No voy a contar esto, sé que después del puntico rojo, entonces no los voy a contar. Simplemente después del puntico negro. Yo dije rojo, ¿cierto? Después del puntico negro. Acá. Estos son unos botones, entonces estos dos no cuentan después de este puntito negro de acá. Uno. Paso estos dos negros. Y paso uno blanco. Listo. Ahí sí voy a tejer dos negros. Dos puntitos negros. Listo. Acá. Voy a estirar mis hilos, muchachas. Miren, si se nota que se ven muchísimos, simplemente estiramos los hilos que se ven y ya. Ellos se estiran. No es que quiera yo que se recoja la mochila. No, estoy estirando los hilos. Entonces, al hacer esto, se pierde ya como ese volumen que hace como que si estuvieran formando nudos y queda planito. Entonces, miren, ahí. Ya queda planito. Ya se siente planito. Miren, no es que se recoja, no. Ella está igual de ampliecita que toda. Miren. No es de que esto se meta hacia adentro. No, 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 no. Ella tiene que quedar igual de amplia. De hecho, es lo que les digo con esta. Mire, esta no se ha cerrado bien. Vean lo amplia que está. Aquí, donde empecé la vuelta 6, este pedacito es de la 6, sí ya está más cilíndrico. Miren. Ya está la forma más cilíndrica. Esta no, esta está súper abierta. Miren, ¿sí ven? Adiós. Bueno, te cuidas mucho. Chao, Lulu. Te cuidas mucho. Chao, ve con mamá. Chao, vaya, fue chido, ya. La traen a pasear. Hasta luego, que estés muy bien. Dale. Ah, verdad que mañana van a la escuela, ¿cierto? Al colegio. Cuadren eso lo del cole. Entonces, chicos, ¿sí ve? Entonces la idea no es de que ella se cierre del todo, no, ella puede estar así, esta es porque tiene muchos puntos. Entonces, en el momento que ella llegue, yo creo que vuelta 7, 8, ya ahí sí va a estar totalmente cilíndrica. Por ahora está perfecto así. Y no es malo, no es que sea malo, que mucha gente dice, ay, ves que no se cierra. No, si tiene muchos aumentos no pasa nada. Bueno, chao. Chao. Adiós. Chao, Lulu. Chao, Lulu, te cuidas. Y vamos a hacer acá dos punticos negros y dos azul bebé. Entonces no es malo que la mochila todavía no se cierre. Está perfecto. Ya en el momento que ella empiece a tomar la forma cilíndrica, está genial. A mí me encanta mucho porque eso le da altura a la mochila. O sea, ¿qué pasa? Que la mochila va a quedar grande, de ancho y de alto. Pero si la mochila se cierra de una vez, ya ese ancho no hay forma de modificarlo, de acomodarlo o que se me dé para trabajar una mochila más ancha. No, este hilo está muy enredado, entonces no lo voy a agarrar de donde viene, sino de donde debe de ir, porque eso también me hace nudos. Si yo agarro el hilo y está lleno de nudos, eso también me deja nudos. Y él ahorita que yo lo empiece a trabajar un poco más, se va a dejar un poco más. Acá. Los dos. 1, 2, 3, 4. 4 azul rey.
4 azul rey. 2 sobre blanco. Margarita, alguien que me traduzca qué me dijo Margarita. Adelisa, buenas noches, bienvenida. Margot, bienvenida. Cecilia, ¿cómo estás? Digna Trujillo, buenas noches. 4 azul rey, que esta es una bufanda que lleva el muñequito de nieve muy bello. Y acá en este gris va gris sobre gris, que es el que es muy clarito. Mire, estos son los dos tonos de gris. Este es el que lleva todo el cuerpo de la mochila, este. Y este es el más clarito, que realmente cuando yo compré por primera vez ese gris, yo le decía a las chicas de la hilandería, eso es beige. Y ella, no, es gris. Yo, es beige, no, es gris. Y entonces lo dejé como gris. Y ayer que fuimos a surtir hilos, les dije, yo me falta un gris, muchachas, pero no recuerdo la referencia, pero ustedes siempre le dicen que eso es beige. Yo le digo que es beige, ustedes me dicen que es gris. Ah, no, que no tenía ni idea. Y yo esperen que ustedes entren de trabajar y les traigo la carta de colores y hasta el cono, muchachas, porque yo peleé mucho cuando empecé a llevar ese hilo, que les decía que era beige y ellas decían que era gris. Entonces, ahora que no recuerdan cuál es, y yo, no se preocupen que yo les recordaré. Esto es todo blanco. Todo blanco. Antes de llegar al azul hago un pequeño gris. Es que es una sombrita que le da. Este gris me gustó mucho porque en la cara Scary Movie quedó muy lindo. Las sombras, se ven las sombras bonitas, quedó la profundidad bonita, no quedó exagerado. Entonces me gustó mucho. Y acá. Pero antes de llegar al último, le hago un gris oscurito. Acá nada más. El gris sobre blanco y en el azul va azul sobre azul. Listo. Que es una bufanda que tiene el muñeco de nieve. ¿Dónde está el comienzo de la base? Ya no, gracias amiga mía. Ya no, si le puedes responder que acá en el canal, que lo busque en vivos, que no lo busque en tutoriales, porque es que no le va a aparecer. Tiene que ser en vivos, clases en vivo, ahí le aparece. Un gris, un azul rey. Un gris, un azul rey. Sí, un gris, un azul rey. Un gris, un azul rey, y acá voy a hacer dos grises y un azul rey. El gris del cuerpo, la mochila no lo pueden cambiar, que es un tono plata. Gracias, tan bella, Yanú. Dos grises, primero dos grises, acá uno y dos grises. Y el azul rey. Acá un gris y el verde que va hacia adentro, porque estoy repitiendo la vuelta, exactamente lo mismo. Un gris sobre verde. Así como vaya de grande el fondo, ya me ayuda más a sostenerlo. Vea, como este también está enredadito, porque no lo he trabajado mucho, lo agarro por acá donde no esté tan enredado. Que él se va acomodando al paso que yo lo voy utilizando. Porque no los tengo nada enredados, entonces este no me preocupo porque ahí ya no se deje pasar. Pero si yo lo agarro y queda un nudo ahí, acá en la parte de acá, queda un nudo, entonces luego ya así yo estire los hilos, él no se va a desatar. Entonces sí es mejor con cariñito. Y acá voy a hacer, creo que 5 grises, ya les digo. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, chicos, 5 grises
y hago el verde antes del verde. Hola señora Flor, hola profe, qué bella sus clases. Amén, señora Flor, tan bella. Señora Flor, vamos a hacer una mochila recamada hermosa, pero esa la vamos a hacer en un tallercito privado. Mire, desde acá se ve mi hilo rojo. ¿Qué hago yo? Sostengo la mochila. Esta mochila ya se está empezando, entonces ya queda el platoncito así. Mire la cartonada que es que ni siquiera se mueve. Voy a estirar el rojo. Mire, ya se escondió. Un poquitico el azul y ya. Listo. Ya. Aquí hay un poquitín el vino tinto. Ya, vean, no se ve nada más por ahí. Está impecable. Mire cómo se ve lindo. Esta mochila va a quedar divina, divina, divina. O sea, de verdad, los tonos fueron demasiado pensados en Navidad. O sea, de verdad es una mochila de Navidad. Yo la de Halloween la utilicé mucho, así que esta de Navidad, la idea es que la terminemos esta semana que entra. O sea que nosotros para el próximo viernes, de mañana en 8, estaremos terminando esta mochila. Sí, ya la estaremos terminando para lucirla toda la temporada de diciembre. Porque acá vamos a tejer, si no alcanzo... No, yo sí la quiero tejer acá en vivos, aunque me gustaría también grabarla para subirla como tutorial a YouTube. Pero hay una carterita que me están pidiendo. Y si mañana consigo el material, se las enseño. Lo que pasa, chicas, es que ustedes tienen una curiosidad muy grande y muy buena. En mi caso, yo agradezco demasiado la curiosidad que ustedes tienen, porque ustedes me dan ideas. Yo no tengo que pensar en qué voy a hacer, ustedes solitas. Viene y me dice, profe, y si hace esto, profe, a mí me gustaría, o profe, yo vi esto. Entonces, si yo veo que puedo cambiar la idea, no tanto mejorar, no muchachas, porque la creatividad que tienen las compañeras que también tejen es muy grande. O sea, la creatividad que tienen ustedes, chicas, es maravillosa. Entonces, no es mejorar, pero si yo puedo aportar con otra idea o algo, pues de una lo voy a hacer. Entonces, eso pasó con esta carterita. Si yo consigo en la alquería mañana el material para usar, se las voy a mostrar para la carterita terminando esta mochila, porque yo tengo que aprovechar demasiado YouTube para terminar de hacer unos monederos que necesito para unos pedidos para entregar ahora en diciembre, y aparte que les queden muchas clases a ustedes de cosas para cualquier ocasión. Ahora en esta temporada necesitamos muchos detallitos rápidos y económicos. Entonces esa es la ventaja. Después del verde, 2 grises. Después del verde, 2 grises, que fue exactamente lo mismo que hicimos acá. Mire lo bonito que empieza a ver. Y ese gris me da un gusto tenerlo porque da una sombra bonita. Entonces, muchachas, sí les cuento que esta mochila se tiene que terminar pronto. No vamos a estar semanas. Yo de todas maneras, si avanzo el fin de semana 2, 3 vueltas, les leo, así como hice con el fondo. La ventaja es que ustedes son muy prácticas, ustedes son compañeritas que llevan mucho tejiendo, entonces digamos que con lo que ya vieron acá, se pueden defender muy bien con simplemente alguna información que yo les dé de que tejí en la vuelta 2, 3, 4, 5, en fin. Entonces ustedes van a entender bastante bien. Y las chicas que están empezando a cero, tranquilas, que después de que usted empiece a tejer también va a entender mucho, porque esto es muy complicado cuando no tejemos, pero cuando usted ya está tejiendo realmente no es tan difícil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Listo. Uno rojo, uno blanco, uno rojo. Yo lo primero que hago es que si voy a utilizar el rojo, lo miro que no esté por ahí lleno de nudos, porque después de que usted lo utilice, imposible alarlo. Entonces, vea, ahí estiré el rojito, que era muy poquito lo que estaba enredadito, porque por eso es la ventaja, primero, de estarlo estirando, y segundo, de ir ya tan avanzados que los hilos ya no se recogen tanto. Al principio muy duro, ya ahora no, ya ahora los hilos realmente colaboran bastante. Entonces, este rojito que voy a utilizar acá, que es el oscuro, entonces ya lo acomodé y voy a hacer un punto rojo, un punto blanco,
un punto rojo, un punto blanco. Exactamente lo mismo que hice en la otra vuelta, lo vengo a hacer acá. Y acá hago un rojo, el número 1, que es el oscurísimo, y un rojo claro, que es el número 2. Ahí. Para que me quede muy bonito, muy bonito. Este sí no estaba recogido a nada. Y termino con un rojo oscuro. Y vamos a tejer todo blanco hasta acá hasta este gris. Creo que me dan 6 blancos. Uno, dos, tres, cuatro, 5 y 6, vea, sobre el gris. Y hacemos un puntico gris. Lo que pasa es que esa línea de gris, lo que está haciendo ahí es como separándome los dos muñequitos, porque son dos muñequitos que están abrazados. Pero si yo no le coloco esa línea de gris, queda como si fuera una sola bolita de nieve. Y la idea no es esa, la idea es que se vea que están separados. Y aquí para allá es muy fácil porque es todo blanco hasta este primer blanco de acá. Entonces yo ya no voy a contar o no estoy contando, pero sí les explico a ustedes cuál es la idea y hasta dónde debe de ir. Acá. Todo este. Chicos, yo agarro la pestañita de atrás, vea. Y yo sé que de pronto no se ve mucho por los hilos ahí, pero vea, agarro la pestañita de atrás. Y que tenga los hilos ahí es para que no se me quede ninguno atrás, porque estos hilos, si se queda alguno atrás, pues se va a ver por acá y se ve feo. Y a mí no me gusta eso, a mí me encanta que se vea súper bonita la mochila por dentro y por fuera, porque yo no la forro. Entonces por eso sí me encanta que quede limpiecita. Graciela, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo está, señora Graciela? Miren, acá. Los dos. Pasando estos dos que tengo acá. Y uno acá. Listo. Ahora voy a hacer 2 punticos negros. Esperen porque el negro ahí se recogió un poquito. Siempre que voy a utilizar un hilo, una miradita, o sea, posiblemente no tenga que alarlo, pero si le da la miradita usted ya se sale de la duda. Sí tiene que alarlo, no necesariamente toque alarlo. Vea, yo estos por alarlos, porque realmente no están allá, ni siquiera se movieron. Vea, pero los estiré, ya en mi caso es por mañana. No, mentira, muchachas, es que uno nunca sabe. Uno nunca sabe y yo sí soy muy cansona con ese tema, que me gusta que se vea muy pulidito. Listo. Miren. Vea que no se ve acá, porque me parece terrible cuando una mochila aquí por fuera se le ven los hilos. Me parece terrible. Entonces sí, vea, ella está derechita, ya está cilíndrica, pero está perfectamente bien, no recogida, no arrugada, no fea, está perfectamente bien. Y aquí seguimos. 2 negros. Dos azul bebé. Y creo que 4 o 6 azul rey. Son 4. Acomodo bien mis hilos. Uno.
2, 3 y 4. Un gris. Y todo blanco antes de llegar al azul para dejar un gris acá en este blanco antes de llegar al azul. Me encanta, ya se está poniendo suavecita para tejer. Uy, es que al principio es duro, duro, chicas, no tenía ni cómo agarrarla. No, ya está suavecita para tejer. Ya tengo mejor agarre, sin necesidad de agarrar todo el fondo, solo este lado. Llegará el momento que me toque doblarla para poderla tejer, porque es muy dura, quedó bien firme, pero ya me deja agarrarla mejor. Uy, es que las últimas vueltas están durísimas porque yo tenía que agarrar todo el tejido, todo el fondo, y lo doblaba, lo arrugaba, no sabía ya qué hacer. Acá dejo un blanco libre porque ahí voy a hacer un gris. Y a partir de acá hago un azul, un gris, un azul, un gris. Entonces voy a hacer encima de azul, azul. Y voy a hacer gris, pero el gris del cuerpo de la mochila, o sea, el gris que tejimos desde que se empezó la mochila, ese gris. No está recogido en ningún lado. Un gris, un azul, un gris, un azul y dos grises. Dos grises, nuevamente un azul, ahora un gris y van dos verdes, un gris que queda sobre gris, y a partir de acá voy a hacer dos verdes. Miro si el verde, que lleva harto sin usar, está por ahí recogido. No, está como que bien. Entonces voy a hacer los dos verdes. Uno sobre verde y uno sobre gris. Y acá voy a hacer solamente 5 grises. Esto es una estrellita que va creciendo hermosa, muchachos, porque crece bella. Ah, solo 3, yo que es que 5. No, ya pasé por esa vuelta de 5. Esta quedan solo 3. Y nuevamente 2 verdes. Uno sobre gris y uno sobre verde. Acá. Y vuelve los grises. Vamos a terminar hasta acá, hasta el muñequito de nieve, y les dejo hasta ahí la clase para no alargárselas más. Yo de todas maneras para mañana sí creo que les voy a adelantar la mitad de la cara. Doy la mitad y terminamos esta mitad y así hacemos la otra. Se hace exactamente lo mismo. Usted no le tenga miedo, muchachos. Se va a hacer lo mismo. Acá mucho gris, sí, no lleva más nada. Sí, mucho gris. Mucho gris, mucho gris, mucho gris. Acá mucho gris, mucho gris, mucho gris, vea. Hasta el último gris, punto sobre punto, porque acá es donde voy a hacer los dos verdes. Miren esas paticas tan lindas verdes, que yo creo que el... Ah, no, sí se ve lindo así. Yo iba a decir que se había alargado mucho, pero no, se ve perfecto así. Entonces acá los dos verdes.
1, 2. Nuevamente, gris. Que acá ya sabemos que quedan 3 en medio de estos. Y nuevamente 2 verdes. Uno sobre gris y uno sobre verde. Listo. Y entonces, muchachos, vamos a hacer, lo vamos a dejar hasta ahí. Lleguen hasta ahí, porque acá ya llega mi muñequito de nieve, que ya sería la vuelta 4. Estamos empezando la vuelta 4, ¿listo? Yo creo que si adelanto lo dejo hasta acá para repetirles exactamente lo mismo que hago acá, lo hago a este lado. Entonces dejemos la clase hasta ahí, muchachas. Niña Seuri, buenas noches. Emanuel, buenas noches. Entonces nos vemos mañana, muchachas. Yo voy a adelantar y ahorita estamos yendo con calma, pero va a llegar un momento que yo pueda adelantar 2, 3 vueltas para que les rinda un poco más. Así que no se preocupen, muchachas. Y los proyectos que vienen acá para arriba son maravillosos, son rapiditos y para todo tipo de personas, principiantes, avanzados, personas con experiencia, personas que tejen por hobby, por lo que sea. Muchachos, de verdad estoy muy contenta tejiendo acá en YouTube. Gracias por la compañía. Nos vemos mañana. Se cuidan mucho.